último problema se nos presenta el caso de un gas de 0.5 moles de gas que está experimentando un proceso termodinámico. Aquí, aunque el problema se vea complejo, nos vamos a basar en las fórmulas que ya se presentaron anteriormente y algunos despejes que nada más hay que hacer sobre ellas. Y también lo que hay que identificar son los datos que vamos a aplicar, como lo tenemos aquí en el lado izquierdo. N, que es igual a 0.5 moles de gas. La presión, que si observamos nosotros en el gráfico tenemos una presión de 1.5 por 10 a la 5 pascales, y esa presión, como vemos en la gráfica, se mantiene constante, por eso la indicamos acá como un valor constante. En cuanto al volumen, tenemos también que hay un cambio que va de valores de 10 por 10 a la menos 3 metros cúbicos hasta 30 por 10 a la menos 3 metros cúbicos en lo que abarca el proceso termodinámico. Aparte de eso, en el planteamiento del problema se nos dan estos datos, lo que sería el calor específico a volumen constante igual a 12.5 joules sobre mol Kelvin, y el calor específico a presión constante igual a 20.8 joules sobre mol Kelvin. Estos valores solo vamos a utilizar uno de ellos dependiendo del tipo de proceso termodinámico que estamos viendo. En este caso, como lo podemos ver nosotros en la gráfica, es un proceso a presión constante, por lo que vamos a aplicar el calor específico a presión constante. Este dato sería el que utilizaríamos en su momento y este pues no lo utilizaríamos. Ahora ya para la resolución yo les voy a plantear aquí las fórmulas y los despejes cómo van a ir. En el literal A tenemos que utilizaríamos la ecuación de la ley general de los gases, que dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante R por la temperatura. Como lo que nos pide es la temperatura en el estado 1, despejaríamos la temperatura y nos quedaría de esta manera, como presión por volumen dividido entre el número de moles por la constante R. Sustituimos los valores y encontramos el valor de la temperatura en el estado 1. Igualmente, para el literal B, donde nos pide la temperatura en el estado 2, pues haríamos lo mismo proceso, nada más cambiando los valores que correspondan cambiar. Para el caso del literal C, en donde nos pide el trabajo realizado por el gas durante el proceso de ir de 1 a 2, en este caso utilizaríamos esta fórmula que dice que el trabajo es igual a menos la presión por la diferencia de volumen, tomando en cuenta que la diferencia de volumen siempre se entiende como el volumen final menos el volumen inicial. Aquí pues tenemos el valor de la presión, también tenemos el valor del volumen final y del volumen inicial. Solamente habría que sustituir los datos para encontrar el valor del trabajo. En el literal D tenemos que encontrar el calor agregado al gas durante el proceso. Como el proceso, dijimos, es un proceso que se da a presión constante, entonces utilizaríamos el calor específico a presión constante multiplicado por el número de moles por la diferencia de volumen. Recordemos que la diferencia de volumen siempre es volumen 2 menos volumen 1. De esa misma manera lo sustituiríamos en esta fórmula. Luego, en el literal E, nos pide el cambio de energía interna, es decir, el aumento o disminución de la energía interna. Tenemos esta fórmula que dice que el cambio de energía interna es siempre el calor más el trabajo. Y como recordemos que en el ítem anterior o en el literal anterior encontramos el valor del calor, lo que encontremos aquí lo sustituimos en esta fórmula. Igualmente en el literal C encontramos el valor del trabajo, por lo que en la solución del literal E lo que tendríamos que poner sería el calor encontrado en el literal D más el trabajo encontrado en el literal C. Por último, nos pide el nombre del proceso termodinámico. Como hemos visto aquí, la presión es la que no cambia, entonces se va a tratar de un proceso isobárico.